Atención, atención amigos de Sin Mentiras, información caliente, caliente, de última hora, siempre primero por Sin Mentiras. Amigos de Sin Mentiras, estoy petrificado. He leído el informe que ha escrito el periodista estadounidense ganador del Pulitzer, Seymour Hersh, y me quedé, pero bueno, de piedra. We have freedom, give us wings to protect it. Buenos días, 8 de la mañana, esas imágenes, esas palabras de Zelensky en Reino Unido, más la visita luego también a París, esa ruta que ha hecho por Europa Zelensky para ver a Macron y para Scholz en París, y hoy, junto con los líderes europeos en Bruselas, marcan una mañana en la que el mundo mira a lo que empieza a parecer ya el movimiento de escalada hacia una guerra mayor. El mundo mira a que la posibilidad de que la mesa de negociación, la negociación de paz, el famoso cisne blanco, se acabó. Ahora mismo el punto clave está en la escalada, en el momento en el que la guerra camina, avanza, profundiza, en un momento en el que ya no solo Rusia, sino China ya está en el punto de mira de la OTAN, de Stoltenberg, mientras Zelensky pedía más y más y más y más armamento para luchar contra Rusia, la OTAN, Stoltenberg, con Blinken en Estados Unidos, apuntaba directamente al problema mayor, al elefante en la habitación, a China. Escúchele. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, without any transparency. Fíjense, porque lo que está diciendo ya es lo mismo que habíamos escuchado la semana pasada, con la fotografía puesta en que China estaba aprendiendo del conflicto de Ucrania, de la guerra de Ucrania. China aprendiendo, mirando de reojo qué es todo lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo puede reaccionar. El mundo se prepara para la guerra y los mercados también se preparan para la guerra general. El año pasado, algo que dio un giro de 180 grados al conflicto militar entre Rusia y Ucrania fue el atentado contra el Nord Stream. Desde un principio muchos incluso culpaban al gobierno ruso de atentar contra su propia infraestructura, como si esto dentro de alguna cabeza tuviera algún tipo de sentido, el que ellos destruyeran infraestructura que ellos mismos habían construido para dejar de enviar gas a Alemania, cosa que pues tan fácil como cerrarles la llave del gas y se acabó. Pero bueno, esta empezaba a construirse, sobre todo desde Estados Unidos. En medio de esto, el día de ayer sale un periodista reconocido que tiene incluso y ha sido galardonado con premios Pulitzer, el cual confirma que hay información clasificada, la cual apunta que fue directamente desde Estados Unidos, que fueron buzos gringos los que detonaron el Nord Stream para frenar el envío de gas a Alemania y así poder también chantajear a Olaf Scholz para continuar el apoyo a Ucrania. Se salen nuevos datos escalofriantes sobre lo que son capaces de hacer nuestros vecinos del norte para poder avanzar en esta guerra, avanzar en este conflicto militar. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Pues el legendario reportero Seymour Hersh, él hizo este miércoles una muy interesante revelación en un artículo que tituló ¿Cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream? Esta fue la publicación de este periodista que definitivamente ha dejado pues mudos a muchas personas, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Él además es ganador del premio Pulitzer desde 1970 y afirmó que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo.
quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio del año pasado. Llama mucho la atención definitivamente este reportaje. Para aquellos que quieran saber, esta es la página oficial. Si quieren tomarse un poco el tiempo para leer completo el artículo, está muy interesante. Pero en resumen, de acuerdo con su fuente, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. Esto 3 meses más tarde de que estos dispositivos fueran activados de forma remota para destruir los gasoductos. Como era de esperarse, la Casa Blanca rechazó cualquier acusación que pudiera relacionar a Estados Unidos con las explosiones, a pesar de que incluso Biden viera los gasoductos como un medio que permitía a Vladimir Putin usar el gas natural como un arma para sus ambiciones políticas y territoriales, porque eso es lo que siempre ha dicho Biden. Si Rusia tiene gas, tiene petróleo, entonces va a ser más poderoso. Y lo primero que sancionaron fue precisamente estos productos. De acuerdo con este artículo, Biden decidió sabotear el Nord Stream después de más de 9 meses de discusiones secretas, y durante gran parte de ese tiempo el problema no era si iba a llevar a cabo la misión o no, sino la posibilidad de realizarla sin dejar pruebas evidentes de que quién era el responsable, de que señalaran precisamente a Estados Unidos como él fue el que lo hizo, porque de ser así, las cosas se hubiesen complicado. Mientras Europa seguía dependiendo de los gasoductos para obtener el gas natural barato, Washington temía que muchos países, como por ejemplo Alemania, liderado por Olaf Scholz, fueran muy recios a suministrar a Ucrania el dinero y las armas que necesitaban para derrotar a Rusia. O sea que prácticamente al ver esta posibilidad de que Alemania no quisiera, en este ejemplo específico, de que Alemania no quisiera ayudar a Ucrania, pues Biden se sintió un poco inestable, y fue por ello que prácticamente autorizó a Jake Sullivan, al asesor de seguridad nacional, a reunir a un grupo interinstitucional con la única intención de idear un plan en el cual los estadounidenses decidieron solicitar ayuda a un país. Y ustedes dirán, de toda la Unión Europea, ¿quién saldría más beneficiado de que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 estuvieran destruidos? Sí, Noruega. Odiaban a los rusos y la Armada noruega estaba llena de magníficos marineros y buzos que tenían generaciones de experiencia en la exploración altamente rentable de petróleo y gas en aguas profundas. Esto, además de que los noruegos sabrían mantener el secreto muy bien, por una simple y sencilla razón, porque la destrucción del Nord Stream les permitiría vender mucho más de su propio gas natural a Europa. Y esto fue lo que ocurrió. Debemos recordar, y en videos anteriores se ha explicado, Noruega fue el país más beneficiado de la destrucción de los gasoductos, porque una vez que ocurrió este accidente y se empezó a revisar qué era lo que había ocurrido, Noruega empezó a vender más gas, empezó a vender más petróleo, y la diferencia era que incluso se daba el lujo de venderlo un poquito más caro. ¿Por qué? Porque era precisamente en la temporada que la Unión Europea más necesitaba gas y petróleo, sobre todo el gas, porque se acercaba el invierno, las reservas estaban prácticamente a la mitad, entonces la mayoría de los países no quería correr el riesgo de no poder sobrellevar el invierno o que los ciudadanos sufrieran demasiado, además de los altos precios en la energía eléctrica que estaban viviendo, por lo que Noruega se vio increíblemente beneficiado de este casual accidente.
Posteriormente, se decidió que se lanzaría al agua una sonoboya que emitiría una secuencia de sonidos tonales únicos de baja frecuencia, muy parecidos a los emitidos por una flauta o un piano, los cuales serían reconocidos por el temporizador con el fin de activarlo y detonar los gasoductos. Este fue el magnífico plan. Los buzos llevan este artefacto explosivo, lo instalan cerca de lo que es el gasoducto y tranquilamente desde lejos estalla. Pero lo más interesante es que recordarán, incluso se registró que algunos barcos se habían acercado a esta zona precisamente, y casualmente cuando estaban cerca, muy cerca de los gasoductos que explotaron, pues sus radares fallaban, se apagaron completamente y ya no se tenía más registro, pero estuvieron ahí. Y eso podría haber generado que los buzos se bajaran de estos barcos y colocaran las bombas en ese momento. Ya más adelante, el 26 de septiembre del 2022, un avión de vigilancia de la Armada de Noruega casualmente realizó un vuelo que aparentemente era de rutina. En ese momento se habría dejado caer esta sonoboya. La señal se extendió bajo el agua, inicialmente hasta el Nord Stream 2 y luego al Nord Stream 1. Horas más tarde se activaron los explosivos de alta potencia y 3 de las 4 turbinas quedaron fuera de servicio. En unos pocos minutos, las bolsas de gas metano que permanecían en las tuberías cerradas se podrían ver extendiéndose en lo que era la superficie del agua, como recordamos estas imágenes impactantes, y obvio todo el mundo se enteró que algo irreversible había ocurrido. Esto es la conclusión del artículo de Seymour Hersh. Él es un famoso periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer por su cobertura en la guerra de Vietnam. Vamos a dar un breve detalle de él porque él llama mucho la atención que haga este comentario, sobre todo en un momento tan crucial cuando la guerra prácticamente está a nada de estallar, sobre todo tras las acciones de Estados Unidos que ha estado generando en los últimos días, que quiere entregar más armas de ataque a Ucrania, quiere entregar todo lo posible, aviones caza prácticamente, en general. Está intensificando la guerra y este reportero ha sido prácticamente el azote de los presidentes de Estados Unidos desde la década de 1960 e incluso una vez fue descrito por el Partido Republicano como la cosa más cercana que tiene el periodismo estadounidense al terrorismo. Con apenas 30 años habló sobre la masacre de My Lai en Vietnam y fue el primero en informar de los bombardeos sobre Camboya. Destapó también el espionaje de la CIA en el territorio de Estados Unidos contra los activistas que se oponían a la guerra y la trama del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Obviamente los artículos de este periodista también ayudaron a que Washington restringiera incluso su programa de armas químicas. De igual forma, Hersh alertó sobre la falacia de las armas nucleares en Irak y dio a conocer las torturas en la cárcel de Abu Ghraib. Y ustedes dirán, ¿por qué este artículo llama tanto la atención? Porque revela ciertos datos muy cercanos a lo que pudo haber ocurrido. Datos como la participación de Noruega concuerdan porque este fue el país más beneficiado de la debacle de estos gasoductos Nord Stream 1 y 2. I promise you we'll be able to do it. Thank you very much for your question. I want to be absolutely clear. We have intensively prepared everything to be ready with the necessary sanctions if there is a
a military aggression against Ukraine. And this is necessary. It is necessary that we do this in advance so that Russia can clearly understand that these are far-reaching, severe measures. It is part of this process that we do not spell out everything in public, because Russia could understand that there might be even more to come. And at the same time, it is very clear we are well prepared with far-reaching measures. We will take these measures together.